Hay una idea que mucha gente repite sin pensarlo demasiado, que para sacar dinero con animales hace falta mucha tierra, y no siempre es así, porque cuando el espacio es pequeño, la clave no suele estar en tener más animales. La clave está en elegir mejor, elegir sistemas que produzcan algo que la gente realmente quiera comprar, que no disparen los costes y que tengan sentido dentro de un patio, una parcela pequeña o incluso una zona muy bien aprovechada alrededor de casa. Y eso cambia mucho las reglas del juego, porque en poco espacio no puedes hacerlo todo. Pero sí puedes montar algo que produzca huevos, miel, humus, cría, estiércol de valor o incluso carne, si el sistema está bien planteado. Y quédate hasta el final, porque el quinto sistema es probablemente el más infravalorado de todos y también uno de los más fáciles de empezar con muy poco dinero. Aquí no vamos a hablar de fantasías ni de dinero fácil, vamos a hablar de 5 sistemas con animales que sí pueden tener sentido para generar ingresos en poco espacio, siempre que se planteen bien. Porque no todo animal rentable sobre el papel funciona en la práctica, y porque una cosa es criar animales y otra muy distinta es convertir eso en un sistema que realmente deje margen. El primer sistema son las gallinas ponedoras, y tiene sentido empezar por aquí porque probablemente son la puerta de entrada más conocida para cualquiera que quiera producir algo en casa y vender una parte. Todo el mundo entiende lo que es una gallina, todo el mundo entiende lo que es un huevo, y además hay una ventaja importante. Si el producto está bien presentado, el mercado suele ser bastante más fácil que en otros sistemas. Pero aquí hay un error muy común. Mucha gente piensa que tener gallinas y vender huevos ya es suficiente para ganar dinero. Y no siempre. Porque las gallinas pueden dar ingresos, sí. Pero solo cuando controlas bien 3 cosas: el coste de alimentación, la productividad del lote y el precio real al que puedes vender. Si compras una alimentación muy cara, si produces pocos huevos o si intentas vender como producto premium algo que el mercado percibe como normal, el margen se te va. Ahora bien, cuando el sistema se plantea con cabeza, las gallinas sí pueden funcionar muy bien. No solo por los huevos, también porque pueden abrir otras vías de ingreso, por ejemplo, la venta de pollitas jóvenes ya criadas. Hay mucha gente que no quiere empezar con pollitos pequeños, prefiere comprar aves que ya estén casi listas para poner. Y ahí aparece una oportunidad interesante. Además, el estiércol, una vez bien compostado, también puede tener valor para huerto y jardinería. Es decir, en un sistema pequeño, la gallina no solo produce huevos, también puede producir recría, fertilidad y ahorro dentro del propio terreno. Pero insisto, si no ajustas bien costes y mercado, te puedes quedar trabajando mucho para ganar poco. El segundo sistema son las codornices, y aquí entramos ya en algo mucho más eficiente por metro cuadrado. Porque si las gallinas son la opción más conocida, las codornices son una de las más interesantes cuando el espacio aprieta de verdad. Ocupan poco, empiezan a producir muy rápido, permiten trabajar con más densidad que otras aves, y además abren mercados distintos. Se pueden vender huevos para consumo, huevos fértiles, pollitos, reproductores, y en algunos casos también carne. Eso les da una flexibilidad muy interesante en espacios pequeños. Además, tienen otra ventaja importante. En lugares donde las gallinas generan más problemas por ruido, normativa o vecinos, las codornices a veces encajan mejor. No siempre, pero muchas veces sí. Ahora bien, que ocupen poco no significa que se puedan meter de cualquier manera. Y aquí está el gran error de este sistema. Pensar que por ser pequeñas da igual cómo se manejen. No da igual. Si se saturan demasiado, si falta ventilación, si la higiene falla o si el manejo es malo, baja la puesta, aumenta el estrés y aparecen problemas muy rápido. La codorniz funciona bien cuando se diseña como sistema intensivo pero controlado, no como un amontonamiento. Y además hay otro punto clave. Hay que tener claro qué vas a vender, porque no es lo mismo montar el sistema pensando en huevo de consumo, que pensando en incubación, que pensando en recría. Cada enfoque cambia el manejo. Pero bien planteadas, las codornices son probablemente de las opciones más fuertes cuando quieres sacar producción animal seria de un espacio muy reducido. El tercer sistema son las abejas, y aquí cambia bastante la lógica. Porque las abejas no ocupan casi espacio en comparación con lo que pueden aportar. Y además no ofrecen un solo producto, pueden ofrecer varios: miel, cera, propóleo, núcleos, enjambres, y además mejoran la polinización de todo lo que florece alrededor. Eso significa que unas colmenas no solo pueden generar ingresos directos, también pueden mejorar el rendimiento del huerto, de frutales o de cualquier otra parte vegetal del sistema. Y esa combinación es muy potente, porque pocas especies ofrecen tanto valor en tan poco espacio. Ahora bien, aquí también conviene poner los pies en la tierra. La apicultura no es montar una caja y esperar dinero. Tiene curva de aprendizaje, tiene manejo, tiene riesgo.
y exige entender bien el comportamiento de la colonia, los momentos del año, la sanidad y la floración disponible. Por eso, uno de los errores más frecuentes es querer crecer demasiado rápido. Hay gente que empieza y enseguida piensa en multiplicar colmenas sin haber entendido todavía lo básico, y eso suele salir mal. En este caso, lo inteligente es empezar pequeño, aprender bien y solo después escalar. Pero como sistema para poco espacio, las abejas tienen muchísimo sentido. No solo por lo que producen, también por la calidad percibida del producto. La miel local bien vendida tiene muy buen encaje. La cera permite productos derivados, y si el manejo progresa, incluso se puede vender material vivo a otros apicultores. Es uno de los sistemas más completos de toda la lista. El cuarto sistema son los conejos. Y aquí entramos en uno de los animales más subestimados cuando se habla de pequeñas producciones, porque mucha gente ni siquiera los contempla como sistema serio. Y sin embargo, en poco espacio pueden tener bastante lógica. Ocupan poco. Pueden producir carne con rapidez. Su estiércol tiene valor. Y según la raza y el enfoque, también pueden abrir otras salidas como reproductores, mascotas o incluso lana en casos concretos. Eso sí, hay que decirlo claro. Los conejos no funcionan por el simple hecho de criar muchos. Funcionan cuando ya sabes qué salida tienen. Porque este es uno de esos sistemas donde el error más grave no está en el manejo, está en la venta. Hay gente que multiplica animales antes de tener mercado, y después descubre que criar era la parte fácil, colocar el producto era lo difícil. Por eso aquí hay que pensar primero en la salida. ¿Vas a vender carne? ¿Vas a vender estiércol? ¿Vas a trabajar con reproductores? ¿Hay demanda real en tu zona? ¿Tienes a quién vender? Ese análisis va antes que la reproducción. Ahora bien, si eso está claro, el conejo tiene mucho sentido en espacios pequeños, porque convierte poco espacio en producción útil. Y además, en un sistema bien montado, su estiércol puede integrarse muy bien con compostaje, huerto o incluso con el quinto sistema del video. Y ese quinto sistema es la lombricultura. Y sí, probablemente sea el más ignorado de todos, porque no tiene el carisma de una gallina, ni el atractivo de la miel, ni el componente visual de otros animales. Pero como sistema para poco espacio, es brutal. ¿Por qué? Porque parte de algo muy simple. Convierte residuos en productos que sí se pueden vender. Restos vegetales, materia orgánica, cartón, desechos del sistema. Todo eso puede transformarse en humus de lombriz, en lombrices para venta o en productos derivados según cómo se plantee. Y aquí aparece algo muy importante. La barrera de entrada suele ser bajísima. Muy poco espacio, muy poca inversión, muy poco ruido. Muy pocos problemas frente a vecinos o normativas, y una conexión muy directa con otros sistemas, porque la lombricultura no solo puede funcionar como actividad propia, también puede integrarse con gallinas, conejos, huerto o compostaje. Es decir, no solo genera un producto vendible, también ayuda a cerrar ciclos dentro del terreno, y eso la convierte en una opción muy potente para empezar. Ahora bien, aquí también hay errores típicos. El más común es sobrealimentar. Meter más residuos de los que el sistema puede procesar. Eso genera olores, desequilibrios, humedad mal gestionada y problemas que parecen pequeños hasta que el sistema se viene abajo. El segundo error es querer vender demasiadas cosas desde el principio. Humus, lombrices, líquidos, mezclas. Mejor empezar por una salida clara, dominarla y luego ampliar. Pero como puerta de entrada para alguien que tiene poco espacio y poco capital, seguramente sea uno de los sistemas más interesantes de todos. Y ahora viene la parte más importante del video, porque lo interesante no es solo cada sistema por separado. Lo realmente potente es entender cómo pueden conectarse. Ese es el punto donde dejas de pensar en 5 ideas sueltas y empiezas a pensar en diseño. Por ejemplo, las gallinas generan estiércol. Ese estiércol, bien gestionado, puede entrar en compostaje o alimentar procesos que terminan mejorando el suelo. Los conejos también aportan estiércol valioso. La lombricultura transforma residuos del propio sistema en humus. Ese humus mejora bancales, macetas, planteles o mezclas de sustrato. Las abejas aumentan la polinización de cultivos y frutales. Y todo eso junto hace que el terreno no solo produzca más, también gaste menos. Y aquí es donde mucha gente se equivoca cuando intenta montar algo rentable en pequeño. Se centra solo en vender. Pero no mira cuánto podría ahorrar si el sistema estuviera mejor conectado, porque ganar más no solo depende de vender más caro. A veces depende de convertir residuos en fertilidad, de reducir compras externas o de hacer que una parte del sistema mejore a la otra. Y eso en poco espacio es oro. Ahora bien, también conviene decir una cosa importante. No tiene sentido empezar con los 5 sistemas a la vez. De hecho, sería una mala idea para casi cualquiera. Lo inteligente aquí no es correr. Es empezar con uno.
El que mejor encaje con tu espacio, tu tiempo, tu normativa local y tu mercado. Hacer que funcione, entender sus costes, entender su ritmo, entender a quién le vendes y solo después pensar en añadir una segunda capa. Porque cuando haces eso, empiezas a construir algo mucho más serio. No una colección de animales, sino un sistema productivo. Y esa es la gran diferencia. En poco espacio no puedes permitirte improvisar demasiado, pero sí puedes diseñar. Y cuando diseñas bien, un patio, una pequeña parcela o un rincón desaprovechado pueden convertirse en una fuente bastante realista de ingresos complementarios. No siempre será un sueldo, no siempre será rápido, no siempre será fácil, pero sí puede ser mucho más productivo de lo que la mayoría imagina. Sobre todo cuando eliges sistemas adecuados y no te dejas llevar por ideas bonitas que luego no encajan con la realidad. Porque al final no se trata de tener animales por romanticismo. Se trata de saber qué produce cada uno, qué coste tiene, qué mercado existe y cómo puede integrarse en algo más grande. Y ahí es donde estos 5 sistemas sí pueden marcar la diferencia. Si este video te resultó útil, suscríbete a Agro Explicado y cuéntame en comentarios cuál de estos 5 sistemas te parece más viable para empezar en poco espacio.